energía que no dependa exclusivamente de servicios públicos y según contó en el detalle Osvaldo Kuzmuk acá en Radio Nuevo Día, la cuestión es que, veremos si eso se puede ir puliendo, pero Ujú. tarda en empezar a funcionar una hora después de ser activada, o en el proceso tarda una hora, o sea que si se corta la luz o la energía a las 7 de la tarde, esperemos que sea antes. Él dijo acá, un gerente de servicios públicos, dijo, si se corta a las 7 empieza a funcionar a las A 8. las 8. Así que hay que esperar un tranco ahí hasta que la reserva fría se activa, pero bueno, la buena es que será una hora y no 5 como nos ha pasado estos últimos días. Así que confirmó entonces el gobierno que la reserva fría de una buena vez por todas está funcionando. Veremos entonces en los próximos días o las próximas horas, ojalá que no, tengamos una prueba de fuego para ver si funciona de forma correcta. Otra buena, porque después de 12 años, finalmente el gobierno de Santa Cruz y los gremios de la salud firmaron la escritura del convenio colectivo de salud. Esto es, o se dio tras la entrega del decreto de homologación del régimen escalafonario y la carrera del personal de salud y ambiente y de la Caja de Servicios Sociales. Esto lo hizo la gobernadora en abril de 2022. Los gremios del sector dicen que continuaron trabajando en diferentes puntos, con licencia también con perspectiva de género, entre otras cosas, y finalmente, después de 12 años de redacción del convenio colectivo sectorial de salud, en un año de trabajo intenso, según cuenta el gobierno, en conjunto con los gremios ATE, FATSA, ATSA, FEPROSA, APROSA, UPCN, APAP y el Poder Ejecutivo, finalmente concluyeron en la escritura de la carrera del personal de salud y ambiente. Y cuentan también que este convenio colectivo de trabajo también incluye al personal de la Caja de Servicios Sociales. Así que la que habló ayer fue la secretaria de Estado de Gestión Pública, Julia Ruiz, quien dijo que ellos comenzaron a trabajar en este convenio colectivo sectorial en 2021 y que en marzo del año pasado lo que hicieron fue homologar parcialmente este convenio colectivo en todo lo que se refería a carrera, régimen remunerativo, jornadas laborales, francos compensatorios y otras cuestiones que hacen a este convenio, Ujú. del cual vamos a hablar cerca de las 11 de la mañana con una representante gremial. Así Decía que... Tono Pérez, enfermero del hospital, vi sí, que comentó la publicación en Instagram. sí. Dijo que hay algunas cuestiones que no son del todo claras y que, por ejemplo, cuando se van de vacaciones pierden un 25% de lo que cobran habitualmente, dejando de ejercer su labor. Así que queda ahí una inquietud para consultarle a Sandra. ¿No se Consultarla. supone que son por lo menos 4 gremios los que negociaron esto? Tal cual. Bueno, 12 años. 12 años para terminar. Bueno, será uno de los puntos a seguramente tratar. La última que te cuento yo es una novedad importante. Tiene que ver con la causa Coquito Yarzo. Este joven que Sí, murió después de este siniestro vial que tuvimos, si no me equivoco, el 5 de marzo, más o menos fue, en sí, nuestra sí, ciudad. sí. La novedad Ujú. es que finalmente la causa por la muerte de Coquito Yarzo ya fue elevada a juicio. Esto lo resolvió el juez a fines de julio, hace unos días atrás, y ahora esperan que la Cámara del Crimen realice el sorteo para determinar cómo se va a integrar el tribunal que va a enjuiciar al agente de tránsito Jorge Vera, que sigue detenido, tiene prisión preventiva Ujú. hasta que se realice el juicio. Es el único detenido y recalcar que la otra gente, los otros agentes Los que sumariados. están sumariados Está todavía. sumariado. Han sido 12, 13 por ahí. Sí. Él es el único que está con prisión preventiva, Ujú. está preso. Así que ahora resta la conformación del tribunal y esperan que el juicio pueda llevarse a cabo antes que termine este año. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En el resto de la provincia de la Patagonia no pasó nada. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Chicos,
nos estamos metiendo en un berenjenal, la Argentina nos está metiendo en un berenjenal Sí, como- económico economía. masa Ah, con esto. Porque antes le pedíamos al Fondo Monetario Internacional sí. plata, billulla. Ahora le debemos que le tenemos que pagar. Ahora se rumorea, ahora claro, tenemos que pagarle, pero se rumorea que en el medio está Xi Jinping, los yuanes, El swap, exacto. y ahora, ¿saben qué? ¿Se Se agrega otro rumorea, más? sí, a un país árabe. Eso. Vamos a ver a Dios y a María Santísima. ¿Pero nos plata. quieren en ese país árabe? No sé, la Argentina debe pagar hoy el vencimiento al Fondo Monetario. Sí. Sin dólares suficiente, un país árabe abrió la posibilidad de prestar una ayuda. Argentina pagará hoy una nueva cuota de interés de la deuda externa asumida con el Fondo Monetario Internacional, la moneda del organismo. Se pudo saber en las últimas horas que un país árabe del Decilo, Golfo Pérsico, decí. Qatar, ¿Qatar? Y sí, nos quieren. Nos la sí. regalaron, mira, hasta eso te digo. Seguro que nos la regalaron. Bueno, Lo arregló Messi. sí, Claro. Lo arregló Messi. Falta Messi, que- no Massa. falta que nos pase plata a Bangladesh y estamos en el horno, muchachos. ¿Cuánta plata nos pasaron para pagar? Para hacer la corta. Mira, Hay que dicen pagar que 3.200 millones. 580. Tengo entendido que es lo que Qatar le da a Argentina Sí. para poder hacer frente a este pago. 580 prácticamente, millones. sí, Sí. sí, 580 millones de dólares. Se llama en derechos especiales de giro, Sí, técnicamente. de- Ujú, Exactamente. Y fue un acuerdo que cerró ahí sin decir mucho, Massa. Nadie sabía que estaba negociando No. por ese lado. No, porque se hablaba de antes de verle a los chinos, prefiero de ver a los árabes. Porque los chinos cobran mucho interés. Ujú. Y todos saben que mucho interés cobra el Estado chino y a poco tiempo de pagar. No es que te da un plazo importante para pagar. Sí, me dijeron que vos tenías una deuda ahí en el comedor de calle 9 de julio y que Sí. te iban a buscar a tu No, fue casa. como Claro. vos debías en el Banco Nación, sacaste un préstamo en el Banco Santa Cruz para pagarle al Banco Nación. Claro, sí, Algo así. una cosa así. Algo Y es lo que va a suceder de acá De en todas más. maneras parece un chino, Sí, porque le pedimos plata a los árabes, a los cataríes en este caso, sí. le pedimos plata a los chinos. Al final no se sabe a quién más le vamos a deber. Sumamos deudores. Sumamos deudores. Eh, O acreedores, en realidad. No, acreedores, a creencias. ¿No? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Güey? Hasta ahora, el vencimiento de los intereses de esta semana es el último que deberá afrontar Argentina hasta el 21 de septiembre, cuando caigan los otros 920 millones de dólares. El acuerdo técnico que recientemente alcanzó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional prevé para esa fecha de septiembre un nuevo desembolso, y ahí no sé a quién le saldremos a pedir, a Bangladesh, capaz. Andás contando que te van a pedir Dale, a vos. dale. 10:26 de la mañana en la República Argentina. Breve tema musical vamos a escuchar y recibimos al primer entrevistado de la mañana en este viernes 4 de agosto. Estará Claudio Segel charlando con nosotros, candidato a diputado por el pueblo. Vamos a charlar un rato largo respecto de lo que se viene el próximo 13 de agosto. Así que quédate en el aire de la 100.9, que enseguida venimos con la continuidad en la mañana de Radio Nuevo Día. Esto es Arriba al Día. Para buscarte me trajo hasta aquí el deseo de encontrarte. DJ de moda en un salón retro. La gente bailando un clásico lento. Quedamos tirados, un remolino hacia tu lado me vi, cayendo lento sin control. ¿Qué pasa si esta noche estás conmigo? Ya fuera de ser tan buenos amigos. Mariana está muy lejos para arrepentirnos y decirnos adiós.
vi, se iba el último metro. Siempre llego tarde a todo, siempre llamó tu atención. ¿Cuánto tardamos en reconocerlo? Ay, lo vengo pensando desde hace un tiempo. Quedamos tirados, un remolino hacia tu lado me vi, cayendo lento sin control. ¿Qué pasa si esta noche estás conmigo? Ya fuera de ser tan buenos amigos. Mariana está muy lejos para arrepentirnos. ¿Qué pasa si esta noche estás conmigo? Ya fuera de ser tan buenos amigos. Mariana está muy lejos para arrepentirnos y decirnos adiós. Adiós. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Compartimos muchas cosas y sobre todo el rock. Sé contacto y pedí el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camus. Más Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos.
Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. ...10:34 de la mañana en la República Argentina. Esto es Arriba al Día. Mañana, yo digo, agradable al lado de lo que hemos transitado en otros días. Héctor Mancilla cuando llegó estaba rojo de frío. Fernando Tornúa, la postura climática de Héctor, dice que está frío. Yo al lado de los días que pasamos, la verdad que me paré un ratito al sol afuera temprano y dije, bueno, zafa. Frío hay en La Esperanza, diría nuestro invitado. Es uno de los lugares más fríos del mundo, señalan. Claudio Seguel está con nosotros, es candidato a diputado por el pueblo de Río Gallegos, encabeza el sublema Somos Santa Cruz, dentro de Frente por Santa Cruz, y justamente anda por allí, por eso cita la Esperanza. Fernando, bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido, muchachos. Muchas gracias por la invitación y por tener la suerte de conocer el espacio nuevo que tiene usted. Nuevo, ya hace un rato largo, pero yo no había tenido la oportunidad de conocerlo, así que muy contento por usted y felicitaciones. Le contamos a la gente que, bueno, estás laboralmente desempeñándote la mayoría de los días de la semana en La Esperanza, cosa que no te impidió iniciar o desarrollar esta campaña, ¿no? Sí, por supuesto que tiene obviamente sus limitaciones, ¿no? Porque no tengo el tiempo, digamos, necesario para poder recorrer más barrios acá en Río Gallegos y visitar a los vecinos. Pero sí he hecho un trabajo importante también porque hay que tener en cuenta que si bien es un paraje, hay 25 familias y todo lo que representa Esperanza, también es lindo conocer las necesidades que tiene ese paraje y bueno, y que ellos se sientan que tienen un representante también de Esperanza hacia la legislatura provincial, ¿no? ¿Qué inquietudes recoges? Le contamos a la gente para que no lo conoce o no lo referencia. Fue parte de la gestión municipal dentro del área de desarrollo productivo. También es comerciante de nuestra ciudad y conoce bien el paño, al menos el comercial, el emprendedor. Pero digo, ¿cuáles son las inquietudes, las necesidades que vos notás que llevarías para debatir a la legislatura provincial? Bueno, básicamente hay grandes necesidades, ¿no? Pero yo he escuchado mucho a la gente, que aparte es de público conocimiento, la falta de trabajo que hay en la ciudad, en la provincia. Vos fijate que por ahí ha pasado algunas fotografías periodísticas que han mostrado en alguna oportunidad entregar algún currículum vitae, ¿viste? Y las largas filas de 1 o 2 cuadras para conseguir capaz que un solo puesto. Eso también te demuestra claramente la necesidad que tenemos en Santa Cruz de la parte laboral, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hoy otro candidato estuvo que también busca una banca como vos, Martín Payo, decía, hay que cambiar esto de que los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Crezcan pensando que su oportunidad es entrar al municipio, trabajar en algún lugar, ¿no? Por supuesto, hemos tenido una cultura de más de 30 años
de hecho mis hijos, por ejemplo, son de esa generación, y que si bien ellos, voy a decir esa palabra, mamaron, digamos, que yo siempre estuve trabajando en el sector privado, no tienen esa parte de mentalidad, digamos, de entrar al sector público. Pero sí, la mayoría, todos sabemos que la gran chimenea que tenemos en Santa Cruz es la administración pública, y por ende casi todos los papás, las mamás trabajan en alguna repartición pública, y bueno, los chicos han crecido con eso y creen que la única opción y la única salida es ingresar, digamos, al sector público, y no tener esa, digamos, ese pensamiento que tenemos algunos más pujante, digamos, con el tema del sector comercial, el sector productivo, ver cómo le buscamos siempre la vuelta, nos reinventamos, ¿viste?, para salir adelante las situaciones adversas que en lo personal siempre me ha ocurrido desde mis comienzos, como cuando arranqué en el sector comercial, y bueno, he tenido mis alzas y también muchas más bajas, que, viste que algunos cuentan las ganadas, pero las perdidas no las cuentan, ¿viste? Y bueno, y de esas perdidas uno le renace y va aprendiendo, va tomando inclusive ciertos valores que por ahí cuando te va bien no lo tomás en cuenta, y una de las preocupaciones grandes que uno ve es la falta del chico, del joven, ¿viste? Esa cultura del trabajo que... Sí. Esa bueno, predisposición a aprender, a hacer algo nuevo, a estar dispuesto a que si sos empleado te digan, che, hace tal cosa, es como que hay una susceptibilidad y una sensibilidad que es poco productiva a la hora del ámbito de incluirse en el ámbito laboral, ¿no? Porque de última, si vos tenés 18 años, tenés un espíritu emprendedor y querés ser tu propio jefe, bueno, allá vas, librarás una batalla dura. Pero ser empleado implica un montón de cuestiones. Primero que nada, estar predispuesto a que te digan qué tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, y es algo con lo que se convive diariamente hoy, ¿no? Que es dificilísimo encontrar a alguien que vos digas, bueno, vamos con este. sí, tal cual. No es fácil porque es lo que hablamos en tema cultural, pero sí me ha tocado a mí estar, bueno, en este caso particular donde estoy en este momento, me ha tocado recibir mucha gente, porque ahí se convive, ¿no? Porque Sí. no solo, digamos, está el tiempo de trabajo normal, las 8 o 9 horas que trabajás, sino que vos vivís ahí, está ciertos días, y entonces es distinto, no solo la convivencia laboral, sino la convivencia del día a día, ¿no? O sea, almorzar, cenar, merendar, qué sé yo, tomar unos mates, compartir con la persona. Y me ha tocado, yo soy medio el más viejito ahí, de hecho ya estoy más que peinando canas, ¿viste? Y me ha tocado recibir chicos muy jóvenes, y la verdad que si uno le busca, le va a encontrar la parte positiva, y solamente hay que saber buscarlo y acompañarlo y enseñarle. Yo siempre trato a los chicos de aconsejarle un montón de factores, sobre todo las cosas positivas, y decirle que las cosas negativas, nombrarle una por una, mirá, eso no lo hagas porque no te va a hacer bien, te lo dice un tipo que ya tiene sus años, y bueno, eso también te demuestra que le puedes sacar el lado positivo, el lado bueno, y todos tienen. Hay que trabajarlo, lamentablemente es un tema cultural, y eso tiene que ver con más de 30 años que tenemos en digamos, este formato de político partidario que tenemos en Santa Cruz, ¿no? Claudio, y respecto, vos estás en La Esperanza, lo decía Fernando, desarrollando allí en el área de servicios comercial, y se habla, ¿no?, de Palermo Aike, lo que se viene en materia energética, que es como la gran esperanza que ha aparecido para Santa Cruz, y que, bueno, Claudio Vidal vino aquí y dijo que es una realidad, ¿no?, que no es algo a futuro, sino que ya, ahora creo que el 27 de agosto empiezan las primeras perforaciones. Va a haber allí un movimiento, va a crecer seguramente el movimiento en La Esperanza, pero digo, enlazándolo también con lo que señalaba de las oportunidades laborales en el sector privado, ¿entendés que hacia allí hay un horizonte clarísimo para Santa Cruz y una oportunidad grande para fomentar el sector privado y sobre todo el petrolero que digamos, bien pago? Tal cual, totalmente es así. Pero bueno, nada es fácil. No es soplar y hacer botella, todo tiene,
digamos, de una otra forma, empezar a trabajar desde abajo para el día de mañana tener un crecimiento importante. Yo creo que es un polo importante lo que es Esperanza. Va a tener un crecimiento a corto y mediano plazo importante, y bueno, depende de aquellos, digamos, que quieran invertir, que quieran observar las oportunidades que tiene Esperanza. Yo creo que son importantes. Hay muchas necesidades, hay muchas faltantes, muchas cosas que creo que podrían llegar a funcionar desde el punto de vista comercial que tengo yo, ¿no? Porque, bueno, mi pertenencia es esa, y obviamente que uno siempre observa qué es lo que puede ser positivo, qué es lo que puede necesitar, digamos, el paraje como para pegar un vuelo importante. Pero sí, claro que sí, es una realidad eso. Claudio, hablábamos antes de los jóvenes, del futuro, los adolescentes. Tema de educación. ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo lo fuiste siguiendo en esto que es también, vamos viendo, una de las prioridades de cualquier candidato a gobernador? Entrás, llega febrero, solucionar lo que seguramente será una paritaria docente. Bueno, yo creo que esto viene hace muchos años, ¿eh? Mm. Esto hace muchos años. Yo siempre digo, mi hijo hace 5 años que no tiene clase, tiene 10 años. Soy autorreferente porque qué mejor que uno por ahí en la propia vivencia, que seguramente a todos los vecinos le pasa algo medio similar, ¿no? Yo a mi nene le ha costado aprender a leer y escribir. Por suerte he tenido la suerte, entre comillas, de poder tener la posibilidad de pagar un docente que le enseñe, que le haga ese trabajo extra, digamos, pero mucha gente no lo puede hacer, ¿entendés? Entonces, lo cambié de una escuela, de una institución, porque en esa institución siempre había, si no había problemas, digamos, de paro, teníamos problemas edilicios. Lo llevo a otra institución y me pasa exactamente lo mismo. Entonces, claramente tenemos un problema importante en la educación en Santa Cruz. Y vuelvo a repetir, no es de ahora, porque algunos dicen, no, porque todos hablan de la educación viene mal hace mucho tiempo. Y la educación tiene que ser claramente, el Estado es el que tiene que garantizar la educación. Independientemente cómo resuelve los conflictos, ese es un problema que tiene, para eso es una gestión que se supone que tiene que saber lo que tiene que hacer, ¿no? Y la estamos padeciendo muchos chicos, muchos padres y generaciones que se han visto afectadas producto de una educación que la verdad que no ha sido de la mejor calidad acá en Santa Cruz, ¿no? Sí. A la derecha, vos sabés, Fer, él auspició en algún momento con su emprendimiento con Panadería Orqueque, nos acompañaba Brian a mí también en el almuerzo, y cuando iba a retirar por ahí algunos de los productos, nos poníamos a hablar un poco de cómo venía la cosa. Y yo recuerdo que dijiste Gardonio Vidal en algún momento, hablabas de Costa Vidal también, que no se terminó materializando, pero bueno, hoy el espacio que integrás, vos también estuviste acompañando al radicalismo, formando parte del mismo, pero estás justamente en ese sector, en Por Santa Cruz. ¿Cómo analizás esto? Estás acompañando en este caso a Sergio Acevedo, una persona de larga trayectoria política. ¿Por qué fuiste hacia allí? Bueno, simple. Yo soy radical, soy afiliado radical, la pertenencia no ha habido modificación. Pero sí hubo una modificación porque yo venía del costismo. Claro. A mí me pareció que en este caso el costismo, que es su referente importante, la principal referente, Roxana Reyes, de la cual había sido candidato de Roxana Reyes, esperé hasta último momento para que ellos ingresaran a lo que es, digamos, conformar amplia, el Por Santa Cruz, o como el nombre que le quisiéramos dar en su momento, esta amplitud pluralista de distintos sectores, que me parece que era necesario que más del 60% de los santacruceños no están de acuerdo con este sistema político que tenemos durante más de 30 años, que sentimos que ya está terminado y acabado. Me parecía importante que el costismo tendría, se le dice costismo, yo le digo Eduardo, con una gran relación que yo mantenía en lo político con Eduardo. Me sentí la verdad defraudado que ellos no sean parte del mismo, y por eso tomé la determinación de
de emigrar, si se quiere decir, por Santa Cruz, y vino la invitación por parte del doctor Sergio Acevedo para participar en su lista y convocarme y ser candidato a diputado por pueblo. Sergio es una persona que ha demostrado la honestidad y la experiencia que él tiene, y bueno, decidí pegar ese salto, pero sin perder la pertenencia partidaria que tengo, y nunca nadie me exigió que fuese lo contrario. Así que la decisión fue básicamente por eso. Yo, como lo dije en una nota que me hicieron telefónicamente, me da la impresión que el diablo metió la cola, porque si hay alguien que era frentista era justamente Eduardo Costa. Y no sé qué habrá pasado, que hubo ese cambio de parecer, y a mí me parece que hay que competir, ¿me entendés? O sea, no hay que tener miedo a que te puedan ganar. O sea, si las ideas son, digamos, son similares, mantenemos unos puntos, 13 puntos en este caso, que los cuales se presentaron en conformación del Por Santa Cruz, yo no veía por qué motivo el costismo no podía participar y ser un socio, digamos, mayoritario. Yo creo que ha sido un error político total de Eduardo y de Rosana Reyes. Sí, a la luz de lo que estamos viendo, hubiera sido una victoria del frente opositor clara, ¿no? Porque yendo todos juntos, por lo que estamos viendo en cuanto a números y encuestas, ganaban seguro. Es una pena para la oposición que no se haya logrado esa unidad total, ¿no? Yo siempre digo, siempre lo dije, y no sé si en alguna oportunidad charlando acá con mi amigo, siempre hay una abajo la manga del oficialismo. Sí, y eso es verdad. por eso digo, y cuando digo el diablo metió la cola, parece que justo el radicalismo oficial, digamos, o el costismo, como se le llama en este momento, no quiere generar ese frente. Por eso digo el diablo metió la cola. ¿Y será ese las abajo la manga? Me pregunto. Que con eso, no digo garantizar, pero sí tener una gran posibilidad de que siga manteniéndose el oficialismo en el poder, producto de que no quiso acordar el oficialismo o entrar en un frente amplio, pluralista, como en su momento y como tantos frentes hicimos con Eduardo durante muchos años. Y esa es la pregunta que yo me hago. Bueno, de hecho, hoy estábamos analizando que desde el propio oficialismo se trata de potenciar la figura de Reyes para que coma votos justamente al sector de Vidal, así que no sería extraño. Mira, nosotros con esfuerzo y demás quisimos poner publicidades en los diarios oficiales, bueno, perdón, los diarios oficiales, los diarios... Otros diarios. Otros diarios. Diario papel, que son como diario oficiales, papel, y no permitieron. Y vos lo abrís y encontrás a Roxana Reyes en primera plana, permanentemente. No sé, ¿viste? O sea, no sé, no quiero ser suspicaz, Quedan sus ¿viste? dudas. Pero tengo ciertas dudas. Nada. Yo me pregunto qué es lo que puede llegar a celebrar Roxana Reyes, ¿no? Si ganar la gobernación, o también celebrar no haberla ganado, pero que no la haya ganado por Santa Cruz. No sé, honestamente. Pero aparte, cuando otras cosas que te llaman la atención, yo no le escucho decir nada de los candidatos del oficialismo, Rosana Reyes. No le escucho decir nada. Siempre permanentemente del lado por Santa Cruz. Sí, apuntando, digamos, sí, a Vidal y compañía. Claro, porque creen que Vidal está mejor en las encuestas. Yo no he visto ninguna encuesta que me diga que Vidal está mejor. Y si está mejor Sergio Acevedo, y si está mejor Gardonio, o está mejor Marquich, porque son varios los participantes de por Santa Cruz. Pero bueno, son cosas que a uno le llama poderosamente la atención por parte de Roxana, que pareciese que su competidor es, que el que no tiene que ganar es el candidato, uno de los candidatos por Santa Cruz. Pareciese que fuese así, ¿no? Porque, bueno, uno da la impresión. Por eso, a mí me llama poderosamente la atención, soy muy reiterativo de todo esto, ¿no? El diablo
digo, el diablo metió la cola. Claudio Seguel está con nosotros en Radio Nuevo Día, aquí en el aire de la 100.9. ¿Tenés local? ¿Tienen local? Tenemos ¿Dónde localcito, pueden mira, retirar la casualmente, boleta? como nos fuimos tan bien de la panadería, tenemos local donde estaba la panadería. Allí mismo, ahí Sí. en calle Orqueque 121. 181. 181. Atrás del colegio, o adelante, no sé cómo lo lean ustedes, del Colegio República de Guatemala, en la costanera local, al lado del Gurí, al lado del kiosco tradicional del Gurí, es donde está el local. Allí podrán encontrar las boletas y también acercar sus inquietudes, encontrarse, ¿por qué no?, con usted. ¿De qué hora a qué hora están? Nosotros estamos a partir de las 2:30, Sí. a las chicas, durante toda la semana. Y bueno, yo los fines de semana obviamente estoy, a medida que estoy un ratito, después salgo a ver a los vecinos, hacemos base, digamos, en el local. Hoy vamos a estar permanentemente yendo y viniendo durante de acá hasta el domingo. Aprovechando también que está Sergio Acevedo Sí. acá en la localidad, ya está casi, va a estar toda la semana, haciendo los últimos ajustes y bueno, después va a recorrer otra parte de zona centro, zona norte. Bueno, es muy amplia la provincia. Sí, Y hay quedan que pocos días. Exactamente. Muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Como siempre me siento muy, muy bien charlando con todos ustedes. Un plantel de periodistas espectacular. Así que gracias a ustedes, un gran saludo a los vecinos y bueno, es de esperar que el 13 de agosto nos acompañen con sus votos y realmente la palabra cambio esté justamente de este lado, de la mano de Sergio Acevedo y Sandra Gotti y Martincito Paiva siendo nuestro otro diputado, porque seguramente el diputado por pueblo lo seré yo, ¿no? Perfecto. Claudio Seguel me anticipó en septiembre de 2022 lo que hoy es por Santa Cruz, así que le vamos a dar la derecha en ese sentido. Vamos a dar una pausa y enseguida continuamos con Arriba al Día. Son las 11 menos 5 de la mañana en la República Argentina. Ya sé que voy a llorar, me voy a quejar, me voy a reír. Sé que la movilidad no se puede venar si tú no estás aquí. Ya sé que voy a llorar, me voy a quejar, me voy a reír. Sé que la oscuridad no se puede venar si tú no estás aquí. Duró 2 segundos de la tarde, se me quemó por dentro. El alma y el cuerpo, la sangre escribiendo. Duró 2 segundos de la tarde, se me quemó por dentro. El alma y el cuerpo, la sangre escribiendo. Quemo por dentro. El alma y el cuerpo. Y no puedo así. Yo no puedo estar más así. El cuerpo me quemo por dentro, me quemo por dentro, me quemo por dentro. Así. Ya sé que no vendrá, nadie te va a enseñar lo que es estar así. En esta soledad enfrenta la verdad, es casi como huir. Ya sé que no vendrá, nadie te va a enseñar lo que es estar así. En esta soledad enfrenta la verdad, es casi como huir. Duró 2 segundos de la tarde, se me quemó por dentro. El alma y el cuerpo, la sangre escribiendo. Duró 2 segundos de la tarde, se me quemó por dentro. El alma y el cuerpo, la sangre escribiendo. Me quemo, me quemo, me quemo.
quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo por dentro. Me quemo, 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 me quemo por dentro. Y yo no puedo estar más así. Y yo no puedo estar más así. Y yo no puedo estar así. Y yo no puedo así. Ay, sin mi cuerpo me quemo por dentro, me quemo por dentro. Mi cuerpo, la sangre hirviendo, me quemo por dentro. El alma no puede desaparecer, se queda en el cuerpo. Yo lo estoy sintiendo. El alma, el cuerpo, la sangre. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Buscan crear una comisión para investigar la resistida reforma constitucional en Jujuy. El encuentro fue presidido por la diputada del Frente de Todos, Paula Penaca, que ratificó el compromiso oficialista de acompañar las denuncias y de la Secretaría de Derechos Humanos ante la represión brutal desatada en la provincia norteña. La producción nacional de vehículos creció en julio casi 12%. De esta manera, en el acumulado de los primeros 7 meses del año, la industria automotriz produjo más de 345.000 vehículos de pasajeros y utilitarios, con un incremento de casi el 20% respecto del mismo periodo de 2022. El Estado Islámico anunció la muerte de su líder. El grupo radical sunita informó en un comunicado que Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi murió tras un enfrentamiento directo con el grupo Hayat Tahrir al-Sham, que intentaba capturarlo en la provincia siria de Idlib. Además, nombraron a un nuevo líder, Abu Hassan al-Shamini, el quinto al frente de la organización. La legendaria estrella Tom Brady se convirtió en copropietario del Birmingham City de Inglaterra. Después de anunciar su retiro de la alta competencia el pasado febrero, el mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, continúa ligado al deporte profesional ahora como accionista minoritario, tras haber adquirido una participación dentro del club de fútbol Birmingham City. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Artistas y canciones que te gustan. Y la radio que te habla en un idioma que entendés. Esta es la prueba. El idioma del rock nacional. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. La radio del rock se escucha en todas partes. Y cuanto más lejos, mejor. Esta temporada, edición invierno 2023. Aposta a una buena inversión.
Contactanos. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Esto es un nuevo segmento de Radio Nuevo Día. Lo hemos llamado Cartas y en este primer envío, escrita a mano. Hola, pa. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Te escribo desde Gallegos. Pleno invierno acá. De hecho, esta mañana arrancó nevando y venimos de unos fríos crudos. Hace una semana nada más y acá estamos. En pleno circo electoral. Una vez más, agarrándonos la cabeza, sin saber qué pensar. Ni siquiera los más encumbrados analistas políticos de pucho en la vereda y manos en los bolsillos, o aquellos sabios chamulleros que te hablan bien de tal o cual candidato, seguramente porque están con él. Bueno, viejo, te escribo para que sepas que estamos, como decís vos, a los tumbos pero para adelante. Ayer nos quedamos sin luz un par de horas largas, por eso te escribo a mano y a la luz de la luna.
porque ya ni se acostumbra a tener velas, aunque me parece que tenemos que retomar esa tradición, porque viene pasando seguido. Y claramente me doy cuenta que no es solo una desconexión del capricho celular o el entretenimiento mismo, sino que también es fundamental para muchas familias, aquellas que no tienen gas, que se calefaccionan con luz, o que refuerzan la garrafa con caloventores en las afueras de nuestra ciudad. No sé si esta carta te llegue antes del próximo 13 de agosto, pero vos un poco sabés cómo es el panorama en estos tiempos. Azules, celestes, naranjas, verdes, hordas de milicias de la felicidad y el porvenir caminan estas calles, estos mismos barrios, y se esfuerzan por un voto. El día después, si te he visto no me acuerdo. Te estoy dando un pantallazo de estas latitudes que tanto conoces y escapás. Ni te cuento la educación. Un día sí, 5 no, y así estamos. Como la hinchada esperando que el VAR resuelva si es gol o no. Sin saber si aliviarnos o agarrarnos la cabeza y putear a alguien. Porque ahora que no hay paro, los problemas son otros. O los mismos de siempre en realidad. Calefacción, luz, goteras, etc. Te pido que me mandes una foto y cuando me contestes contame vos, ¿qué pensás? ¿Cómo la ves? ¿A dónde vas? Por acá, como verás y como te dije, subsistiendo, tratando de encontrar una luz de optimismo, de esperanzarse con lo que vendrá, o si llegaremos algún día a algo mejor. Te abrazo con fuerza para achicar las distancias. La semana que viene te mando otra carta. Te quiero. Juli. Literalmente escrita a mano, el día que se había cortado la luz, son tiempos recientes, no estoy escribiendo ni hablando de tiempos pretéritos. Un poquito más de música en Radio Nuevo Día y enseguida continuamos con este envío. Media en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a la tierra donde al fin podré de nuevo alegrías del corazón. Y no me digas morir viajando a ti. Es que voy feliz. Se media en la mañana, el olor se mete en la ventana, son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, que me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo corazón, atento y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas morir viajando a ti.
Tren al sur, tren al sur, tren al sur. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Compartimos muchas cosas y sobre todo el rock. Hace contacto y pedí el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza.
¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfruta donde y como quieras. Con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433. O desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios. Hoy más que nunca, toda conexión es posible. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes: Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional
en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Hello, I've waited here for you ever long. Tonight, I throw myself into out of the red, out of her head she sang. Come down and waste away with me. Down with me. Flow how you wanted it to be. Esto es Arriba al Día, ya enfilándonos hacia el mediodía de este viernes 4 de agosto. Mañana fresca en la ciudad de Río Gallegos, aunque no tanto como semanas atrás. Y cortando un poco con el clima electoral, preelectoral, que tanto viene, digamos, atendiendo o generando nuestra atención en las mañanas de la 100.9, incluso en la tarde. También nos damos espacio para otro tipo de charlas y tenemos esta sección que hemos desarrollado a lo largo de este 2023 que se llama Modo Acústico para cerrar la semana y que en este caso lo tiene a Víctor Colo Cárdenas, cantante de Caloventores. Justamente en esta mañana fría nos viene a traer un poco de calor. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Muy bien, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes esta mañana fría. Estaría bueno para arrancar que nos cuentes, que le cuentes a la gente lo que nos contaste recién. Cómo surgió el nombre, porque es lindo conocerlo siempre igual. Bueno, el nombre surgió de una improvisación, básicamente. Teníamos que tocar, ya habíamos armado un repertorio con varios temas y nos convocan para tocar en un pub de Gallegos y no teníamos nombre, así que tiramos varias ideas, pensamos en varias ideas, no nos convencía ninguna, y vimos que hay como una constante en todas las bandas que hacen canciones de los Beatles, que toman nombres de las canciones de los Beatles o deforman por ahí un poco el nombre, o incluso, qué sé yo, hay bandas como The Beats, The Beatles Experience, The Beastles, hay unas, sí, ¿no? Y nosotros queríamos tener un nombre que no sea así, queríamos ir un poquito en contra de la corriente e inventar un nombre que tenga más que ver con nosotros y bueno, y ensayamos en un lugar muy frío, que era un galpón. Nuestro baterista anterior es herrero, así que él trabajaba ahí y ahí armamos el lugar donde ensayábamos. Hacía mucho frío, así que íbamos muy abrigados y para resguardarnos del frío también empezamos a comprar caloventores. Y bueno, cuando llegó este momento de presentarnos por primera vez, en el apuro de elegir un nombre, vimos que el lugar estaba lleno de caloventores y dijimos, bueno, pongámosles caloventores. Y nada, y tocamos con ese nombre, nos presentamos y el nombre quedó. Pero lo más gracioso y más lindo de esto, y que por ahí está relacionado con los Beatles, es que más allá de la palabra caloventores, que tiene un significado, se ha convertido en una especie de concepto, ¿no? Porque, qué sé yo, el otro día un amigo me decía, che, a cada rato están pasando por la radio propaganda de caloventores, de caloventores del artefacto. Y dice, pero me acuerdo de ustedes. Dice, entonces, yo creo que se generó algo que nosotros no lo pensamos, pero se dio, que se convirtió la palabra, perdió su significado original
Y muchas personas cuando piensan en Carlos Ventones piensan en la música de los Beatles y piensan en nosotros. Es un poco lo que pasó con los Beatles, porque la palabra Beatles significa escarabajos. Y vos decís Beatles, está mal escrita, hay como un juego de palabras ahí, ¿no? Pero vos decís Beatles y lo primero que te imaginás son los Beatles o la música de los Beatles, ¿no? Entonces creo que el tiempo nos demostró que hay una relación en lo que sucedió, ¿no? Víctor, ¿y hace cuánto con la música? Con la música hace mucho tiempo, personalmente desde que, no sé, desde que tengo 7 años, quizás. Primero como escucha, y después, bueno, aprendiendo a tocar instrumentos e interesándome en la música, ¿no? De la guitarra, ¿qué otro instrumento te Y gusta? toco un poquito de guitarra, toco un poco de teclados. ¿Armónica no? No, armónica no. Ah, mirá. Estuve intentando, pero no tuve paciencia para poder desarrollarlo más. ¿Hace 9 años ya de la agrupación? Hace 9 años que estamos tocando, con algunos cambios de integrantes, pero hace 9 años que nos venimos presentando acá en la ciudad, en varios lugares también, hemos tocado en otros lugares de la provincia, y bueno, y presentando repertorios de canciones de los Beatles que incluyen los clásicos que tienen los Beatles, pero también a medida que va pasando el tiempo, vamos incorporando canciones nuevas, ¿no? Ajá. Que no son de los Beatles. No, sí, todo de los Todo, Beatles. toda la Sí, temática sí. de los Beatles. La verdad, el catálogo musical que tienen los Beatles es inagotable. De hecho, se nos hace muy difícil armar los repertorios cada vez que nos presentamos, porque hay canciones tan lindas, y que a todos nos han llegado de alguna manera u otra, y nada, a veces empezamos a armar la lista de canciones. Y comúnmente tenemos un límite entre 20 y 24 canciones, de acuerdo al lugar en el que nos presentamos, pero incorporar esas 24, elegir esas 24 canciones que vas a tocar esa noche realmente se hace muy difícil a veces. Es música muy linda para escuchar, incluso cuando uno come, cuando uno va a tomar algo. Les pasa de que, cualquier día les pasa de que los inviten para tocar en ese tipo de lugares, ¿no? En pubs, restaurantes o donde haya gente. Porque es música, no es esa música que uno, bueno, lo altera, no puede comer o algo, es como agradable, ¿no? También. Sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tocar en muchos lugares, en muchos pubs, y también en diferentes formatos, porque a pesar de que la música de los Beatles también tiene este factor de que ya está instalada en el oído de la mayoría de la gente, también ha pasado por varias etapas y tiene varios formatos. Entonces nos permite también tocar en lugares por ahí con instrumentos más acústicos y tocar en otros lugares con instrumentos más eléctricos, con más volumen, empleando por ahí, eligiendo otras canciones por ahí también, ¿no? Entonces, como el abanico es tan amplio, realmente nos ha permitido tocar en varios lugares, ¿sí? Tanto en restaurantes como en pubs, qué sé yo, hemos tocado en festivales también, en San Julián, hemos tocado en Calafate, Chaltén, así que sí. Es, imagino yo, un desafío, ¿no? Porque al ser una banda tan emblemática, ¿no? Y tan cara a los sentimientos de muchas personas, tenés que ser digno de tocar, ¿no? Sus canciones y hacerlo de una manera que agrade a la gente, porque si no, puede ser muy contraproducente. Y el hecho de que sostengan esto hace 9 años da la pauta de que de alguna manera reinterpretan a los Beatles de una manera que justamente a la gente le gusta. Sí, hay que animarse a dar el primer paso a veces, ¿no? Cuando uno inicia no es lo mejor, pero también el hecho de estar involucrado en esta música te va haciendo aprender cosas nuevas también, te va haciendo plantearte nuevos desafíos y a la vez ir aprendiendo, ¿no? Creo que a lo largo de este tiempo tocando con los chicos hemos mejorado mucho y hemos aprendido cosas nuevas también de nuestros instrumentos, de la forma de interpretar las canciones, y hemos ido corrigiendo cosas que bueno, hacen al sonido de la banda también.
Y lo que hicieron los Beatles a nivel canción es muy rico, pero también es muy rico todo el trabajo que hicieron a nivel sonoro, a nivel audio, porque fueron innovadores en muchas cosas. Y eso, bueno, te ayuda mucho también a aprender cosas como grabar, como qué sé yo, usar un compresor, cosas así, ¿no? Sí, y de todas formas, digo, seguramente han indagado mucho, se han encontrado con un montón de cosas que parecieran nuevas, ¿no? Pero que están ahí en la historia, que capaz que estaban un poco más escondidas. Pero reinterpretar o saber qué copiar y en qué cuestión por ahí encontrarle una variante debe ser difícil, ¿no? Porque el oyente, y sobre todo el que le gustan los Beatles, debe ser exigente y debe decir, no, esa variante que le metieron, malísima, o qué buena, che, esa variante que le encontraron, algo que ya está hecho, ¿no? Porque ya está hecho. Sí. Sí, si bien somos una banda que por ahí no hace las canciones iguales, Claro. ¿no? Hay bandas que se dedican a imitar. Son puristas, digamos. Sí, que se dedican a imitar muy bien, lo hacen muy bien. Y yo veo en un talento también en eso, ¿no? De que han investigado, no sé, usan, aparte de usar los mismos instrumentos que usaban los Beatles, no sé, saben dónde Lennon ponía la voz cuando cantaba o para dónde iban las armonías, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Eso realmente es admirable porque lleva mucho tiempo, mucha dedicación el poder saber eso, ¿no? Es un trabajo de investigación, ¿no? Y es súper atrapante y súper interesante. Nosotros hay cuestiones que respetamos mucho porque, como decís vos, Julián, hay cosas que ya están en el oído de las personas, ¿no? Que te van a escuchar. Y uno también, como amante de la música de los Beatles, se pone en el lugar del oyente. Y si yo voy a un lugar a escuchar música de los Beatles, quiero que tenga ese factor quizás que hace a las canciones de los Beatles, ¿no? También hay formatos de canciones de los Beatles que, qué sé yo, de jazz, por ejemplo. Pero vos ya sabés que vas a ver una banda de jazz que toca canciones de los Beatles, ya O sea bossa nova, que existe. o que, no sé, una banda de heavy metal que por ahí hace un cover de los Beatles y está bien, pero vos ya sabés que te vas a encontrar con eso. Nosotros por ahí nos enfocamos en respetar las cuestiones que son más, que sobresalen más y a las que estamos más acostumbradas, y tratamos de acercarnos lo más que podemos. Es imposible, porque es casi imposible, pero digamos, es como nuestro camino, es como lo que nos va marcando el camino para alcanzar ese sonido, para poder cantar de determinada manera, las armonías de las voces, los punteos de las canciones, y que son cosas muy características. Eso. Escuchás Something, por ejemplo, y la persona que le gusta a los Beatles está escuchando, está esperando todo el tiempo el momento ese del punteo de Something, ¿no? Y si vos cambiás ese punteo, te tiran con unas naranjas, no sé. Entonces tratamos de tener un equilibrio ahí, ¿no? En eso. ¿Podemos escuchar algo? Sí, sí. ¿Te parece? Dale. Contanos qué vas a tocar. Voy a hacer una canción que se llama Nowhere Man, que está en el álbum Rubber Soul de los Beatles, ¿sí? He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command.
He's as blind as he can be, just sees what he wants to see. No man, can you see me at all? No man, don't worry, take your time, don't hurry, leave it all till somebody else lends you a hand. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and no man, please listen. You don't know what you're missing. No man, the world is a gentleman. He's a real Noah man, sitting in his Noah land, making all his Noah plans for nobody. Making all his Noah plans for nobody. Making all his Noah plans for nobody. Bueno, muchas gracias. Estaba visitando los estudios de Radio Nuevo Día. Víctor Cárdenas, le dicen Colo, es cantante de Calo Ventores. ¿Qué tiene para preguntarle? No, yo lo conozco por Colo. Es más, conocemos hace mucho y tiempo. me acordaba de que se llamaba Víctor. Me acordaba de tu apellido, pero el Colo Cárdenas. Es que mucha gente no sabe cómo me llamo realmente. El Colo fue de inglés. Próximamente Copo, porque ya está cambiando. Sí, sí. Entonces, un poco, Colo, en la trayectoria de estos 9 años, ¿cuáles han sido por ahí puntos significativos en lo que vos encontrás de este proyecto? También pienso que uno muchas veces cuando empieza a hacer covers es una manera de empezar, muchas veces por la música, siempre uno toca canciones de otro. No sé si inicialmente el proyecto buscaba ser íntegramente un tributo a Beatles o se fue dando así. Sí, cuando empezamos el objetivo era hacer canciones de los Beatles. No sé si a modo de tributo, no sé, tributo por ahí es una palabra así, pero un homenaje o un momento de compartir esta música, ¿no? que es tan agradable. Y sí, desde el principio comenzó con el objetivo de hacer canciones de los Beatles. Y de más tarde dejar de hacer canciones de los Beatles y hacer otro tipo de música. Pero fue tan linda la respuesta de la gente que nos iba a ver. Y como te dije antes, tan interesante todo lo que fuimos aprendiendo en este camino que nos atrapó. Nos cautivó de una manera que no pudimos dejar de hacer canciones de los Beatles. De hecho, en un par de shows hemos intentado incorporar canciones de otras bandas. Y no, siempre volvemos a los Beatles de alguna manera. Es como que es esa energía que tiene esta música que nos une también, ¿no? Por ejemplo, los chicos que hoy día integran la banda, que son Mati, les mando un saludo enorme, que son Mati Reumann, Julio Alfieri en el bajo y Fernando Díaz en la batería. Todos venimos de tener gustos musicales diferentes y de tocar estilos diferentes también. ¿Y a vos por dónde te surge el tema de los Beatles? ¿Tus papás o alguna persona o ya lo escuchaste una vez a los Beatles y te gustó? Fue una casualidad. No, en mi casa mis viejos escuchaban otra música, qué sé yo. Mi mamá es re fanática de Palito Ortega, de Sandro. Mi Bueno, pero papá... tiene mucho que ver igual, ¿no? Sí, seguramente que sí, tenés razón. Qué sé yo, mi papá escuchaba a Camilo Sexto, música mexicana también. Entonces no había música de los Beatles en casa en realidad. Pero sí ocurre que en casa de una de mis abuelas, de mi abuela Pina,
que si está escuchando le mando un abrazo enorme, a mis dos abuelas, a mi abuela Pina y a mi abuela Irma, había un combinado. El combinado era, bueno, vos sabés, Rusito, el combinado era un mueble que vos lo veías a simple vista y es un mueble alargado, pero ese mueble se abría y adentro había un tocadiscos. Y todo el mueble era un parlante, en realidad. Qué lindo mueble eso. Hermoso, sí, olvidate. Bueno, y en casa de mi abuela había uno de esos, había un combinado, y había muchos discos que eran de mi tío, de mi tía, bueno, de la familia. Y yo hasta ese momento siempre había escuchado música, pero nunca me había llamado la atención o había sentido esa curiosidad por saber qué es tocar un instrumento o cantar. Pero bueno, el primer disco que agarro cuando estaba ahí en ese momento fue Rubber Soul de los Beatles. Y Rubber Soul empieza con Drive My Car. Y esa canción me impactó. Y después escuché la otra y la otra y la otra y la otra. Y nada, me encantó. O sea, fue algo que automáticamente sentí una conexión que no había sentido con otra música. Y que obviamente abrió todo un mundo distinto en mí a esa edad. Yo tenía 7 años. Y nada, y ahí se despertó una curiosidad por querer aprender instrumentos, por saber lo que es un instrumento también. ¿Qué están cantando también, no? ¿Qué están cantando? Porque uno al ser otro idioma... A mí me pasó exactamente la misma historia con Traveling Band de Creedence. De Creedence. Con un mueble, con un tocadisco en mi casa. Es como la primera conexión que tengo con la música. Y eso también cada vez que escuchás ese tema, Drive My Car en tu caso, volvés, ¿no? Exacto, te lleva a ese momento. Y bueno, es como un portal. Es como un portal que te abre algo ahí en el alma, en el corazón, en la mente y empezás a investigar. Y así como pasó con los Beatles, pasó con otras bandas también, ¿no? Que, por las cuales fueron alimentando ese amor por la música y esa curiosidad. Sí, pero en el caso de los Beatles es como como si fueran puertas o portones, es un portón mucho más grande de ingreso y de conexión con la gente, porque es una banda mítica y de las más populares en la historia. Capaz que otro la tengan con Pearl Jam, pero bueno, se va contando, digamos, los Beatles es mucho más popular. Sí, es cierto eso. Es una música que, bueno, ha atravesado las fronteras, todas las fronteras, desde las fronteras geográficas. Sí, las morales en principio, en aquel entonces, en un principio, y después las del tiempo también, ¿no? Hoy en día, en nuestros shows, sobre todo cuando tocamos en festivales y demás, van niños y hay chicos que saben las canciones de los Beatles y les gustan y se saben las letras, todo, ¿no? ¿Podemos escuchar otra? Porque Sí, la por verdad supuesto. Es que suena muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hacer una canción que justamente está en este disco, en Rubber Soul. Se llama Norwegian Wood. I once had a girl, what should I say? She once had me. She showed me her room, isn't it good? Even good. He asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking the wine. Talked until 2, and then she said, it's time for bed. Told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and told her to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone
his bird had flown. So I lit a fire, yes, and did good, I really did good. Muchas gracias. Karina Taverne recién pasó por la sala de controles, hizo el gesto de corazón a lo Ángel Di María, y ahora Emilio Poliak también, que estaba aquí, se quedó observando. Es la conexión de la que hablábamos anteriormente. ¿Mañana tienen presentación? Sí, tenemos presentación todo este mes. Mañana estuvimos descansando en julio porque veníamos tocando mucho. Mañana vamos a tocar en la parrilla Rincón Patagónico, que está ahí en la calle Barc. Jueves que viene vamos a estar tocando en el casino. No recuerdo el día, no sé qué fecha es el jueves que viene. 10, jueves 10. Y el próximo jueves siguiente vamos a estar tocando en La Casona. Así que esas son las 3 fechas que tenemos por ahora en agosto. Sí. Lindos lugares igual. Sí. Lo del casino es el día antes que empiece la veda. Sí, está bueno. El lugar de mañana es muy lindo para ir a compartir en familia, También, para ir a comer algo. Y las familias pueden ir con los chicos. Así que está bueno ese lugar y la atención es hermosa. Así que vayan, están invitados. Lo que sí, les recomiendo que reserven lugar porque es limitado el lugar. Es un lugar chiquito No es tan grande, sí. y tienen pocas mesas. Entonces, el que está escuchando y quiere ir, o el que está viendo, acá en Instagram estoy transmitiendo también, reserven mesa lo antes posible porque ya tocamos meses anteriores y digamos, hay gente que se quedó sin lugar. Respecto a los espacios, Colo, ¿cómo se viene dando? ¿Cómo ves? Ustedes tocaron en el Sí. pasado festival acá de Sí. Gallegos, estuvieron acá en la playa del CIPEM. ¿Cómo ven para ustedes, como una banda que hace tributo a los Beatles, la apertura de espacios en el Río Gallego? ¿Faltan espacios? Si bien lo suyo por ahí es más de lugares donde va la gente a distenderse o a pasar un lindo momento, como es en un restaurante o un lugar de comidas, ¿faltan otros espacios acá en la ciudad? Creo que en este momento están pasando 2 cosas. Una, que es la más evidente, quizás, que es que hay muchos comerciantes que se están ocupando de contratar bandas para sus lugares, ¿no? Para lugares donde vas a comer, lugares donde vas a tomar algo. Y han tomado la posta de que siempre haya algún evento, algún fin de semana, ¿no? Un día querés ir a escuchar una banda en vivo y por ahí buscas determinados lugares y sabes que quizás va a haber una banda tocando esa noche, ¿no? Sí veo que hay pocos lugares o poca difusión quizás para lugares de bandas que hacen temas propios, que son realmente, no es porque quiera sacarle importancia a las bandas que hacen tributos o cover, ¿no? Pero realmente las personas que se están dedicando a hacer canciones propias, temas propios y música propia, esa música están haciendo acá en nuestra ciudad, de gente que vivió acá o que vive acá, y creo que eso está por ahí faltando, ¿no? Esos espacios donde uno puede ir y escuchar una banda que hace temas propios y que esa música nació acá en Gallegos y en Santa Cruz y creo que hay lugares, pero son como por ahí muy unders o por ahí no tienen mucha difusión y también creo que el público de Gallegos a la hora de ir a escuchar una banda de temas propios por ahí la piensa más, ¿no? Somos por ahí pocos los que nos gusta escuchar cosas nuevas. Entonces es todo un desafío para la ciudad y también para los chicos y las chicas que están haciendo música propia, porque realmente hacer música propia es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucho dinero y tiene que ser valorado. Tiene que haber un espacio en nuestra ciudad donde uno pudiera escuchar música
propia, nacida acá. El auténtico por amor al arte, ¿no? Sí. Muchos casos, ¿no? De tratar de armar una banda o un proyecto musical, así como decís vos. Sí, que ese proyecto se mantenga y que los integrantes de ese proyecto puedan disfrutar de los frutos que da esa dedicación y ese amor por hacer algo que te gusta, ¿no? Creo que eso... hay gente que lo ha logrado, qué sé yo. Tenemos, por ejemplo, en el Chaltén la gente de Siete Venas. Vos vas a un recital de Siete Venas y está lleno. Y ellos han invertido en irse a tocar a Buenos Aires, en hacer videos, y son temas propios y la gente conoce las canciones y tienen un grupo de gente que los sigue mucho. Qué sé yo, otro caso es Bolas de Fraile, quizás, Cambio de Actitud, también son gente que... Pero ahí tenés una trayectoria también que digamos, es una inversión de tiempo, ¿no? Sí, es que todo es una inversión. Si vos querés hacer una casa, Claro. primero la imaginás y después la materializás, ¿no? Y con esto pasa lo mismo, me parece. Y eso, digamos... está bueno que se siga divulgando. Por eso, para mí es un desafío de ambas partes, ¿no? Colo, ¿te parece deleitarnos con el último? Si querés hacer 2x1, como vos gustes. Bueno, dale. Vamos a hacer una canción que se llama While My Guitar. While My Guitar Gently Weeps. At you all, see the love there that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it sweeping, still my guitar weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I know it's standing while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be letting, still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I look at you all, see the love there that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look
at you all. Steal my guitar, leave me. At you all, see the love there that's sleeping, while my guitar gently. Muchas gracias. Muchas gracias. Víctor Cárdenas, el Colo de Calo Ventores está en Radio Nuevo Día. Exactamente, te manda un saludo muy grande un compañero de tareas, el Javi Cebeso. Bueno, un gran saludo para él. Gran saludo Dice para él. que siempre te pide el tema. Vos que sabés inglés. Dice, No quiero quedar mal adelante del Colo. Do you want to know a secret? Do you want to know a secret? A ver. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, on closer. Let me whisper in your ear. Say the word you long to hear. I'm in love with you. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, closer. Let me whisper in your ear. Say the word you long to hear. I'm in love with you. I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the word you long to hear. I'm in love with you. Ooh. 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 Un aplauso enorme y Gracias, seguro que del muchas otro lado de gracias. la radio, en el auto, en el donde sea que estés escuchando, estás aplaudiendo. Un abrazo grande para Javi también que pedía este último tema. Sacado de la galera, sí. Do no lo you había know- preparado. do you want to know a secret? ¿Sabés que conocés mi secreto o algo así? Sí. Ahí va. ¿Querés saber mi secreto? ¿Querés saber mi secreto? Muchísimas gracias por tu visita, Colo. Te vamos a invitar para que vengas otra vez. Bueno, ¿Dale? muchas gracias chicos. Habrá mucha repercusión en redes sociales, mucha gente fue acompañando, a mucha gente le ha gustado esta presentación, Colo, así que bueno, estás invitado, mirá, nuestra compañera de tareas ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el cariño. Ojalá podamos venir con todos los chicos. Hoy los chicos no pudieron porque estaban en sus respectivos trabajos, pero estaría bueno armar acá un set acústico para tocar otras canciones así. Y bueno, invitar a toda la gente mañana a la parrilla Ricón Patagónico, donde vamos a estar tocando. Y bueno, que nos sigan también en las redes, si todavía no lo hacen. Tenemos Instagram, Facebook y pueden ver videos de YouTube, igual de nuestras presentaciones en vivo. Va a haber multiversos cruzados, los Beatles sonando con olor a asado argentino de fondo, Ah, qué lindo. Un asado escuchando. Beatles. Los Beatles. Exactamente. ¿Cómo son las redes, Colo? ¿Qué Las tienen? redes tienen que poner Calo Ventores, Beatle Power Band, ¿sí? O si no, bueno, ahí buscan el loguito que es muy parecido al de Sargento Pepper.
Si ponen Caloventores en Facebook o en YouTube van a aparecer un montón de electrodomésticos y el que tiene el logo parecido al de los Beatles somos nosotros. Pasó por Radio Nuevo Día a Víctor Cárdenas, le dicen Colo, es cantante de Caloventores y lo despedimos dándole las gracias y obviamente con un enorme aplauso. Gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias chicos, que estén bien. Así pasaba, entonces vamos a la última pausa de la mañana, tenemos un último móvil, escuchamos un breve tema musical, vamos con el móvil de Cari, con estudiantes de nuestra ciudad y después cerramos este envío de viernes. Pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo en el día. A pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de esta vida y juramento. No recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina, mientras yo me ahogo en el avión. Vos subiendo fotos en una limusina. Me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de esta vida y juramento. Ya di vuelta toda la ciudad, regreso al mismo bar, otra vez ese de día en un y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de esta vida y juramento. Ya di vuelta toda la ciudad, regreso al mismo bar, otra vez ese de día.
De esta edición de Arriba al Día de viernes. Antes de retirarnos, vamos a rescatar una entrevista que realizó Karina durante esta mañana, hace unos minutos nada más. La hizo en este caso en los estudios aquí de Nuevo Día, con la presidenta del Centro de Estudiantes del Secundario 17 y también el presidente del Centro de Estudiantes del Secundario 36, instituciones de las cuales esta semana hemos estado hablando porque por cuestiones edilicias no han tenido clase de manera normal. Ayer te lo contábamos y lo viste también en Nuevo Día que estuvieron marchando hacia el Consejo Provincial de Educación. Desde el Consejo Provincial de Educación hicieron lo que se preveía, señalaron esta situación como una cuestión político-partidaria. En este caso, responsabilizando, bueno, en este caso tiene un diferencial porque responsabilizaron a alguien, en este caso a Anaír Castillo, que es la vocal por los padres, señalando que es quien de alguna manera aviva el conflicto. Y los chicos vinieron justamente a responderle al vicepresidente del Consejo Provincial de Educación. Así que tomamos el trabajo de nuestra compañera Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día, allí charlando con los chicos. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Hola amigos de Nuevo Día, los saludamos nuevamente y hoy vamos a hacer un móvil de interiores, diferente a lo que estamos acostumbrados porque tenemos visitas en nuestra casa y nos han pedido una especie de derecho a réplica, por eso nos están visitando Valentina, que es la presidenta del Centro de Estudiantes del Secundario Provincial número 17, y también Andrés, que hace lo propio desde el colegio número 36, que también en los dos colegios nosotros estuvimos en el transcurso de esta semana. Hoy es lunes, hoy es viernes, el lunes queríamos decir, el lunes cuando se reiniciaban las clases de esta segunda mitad del año, comenzábamos nuestro trabajo en el móvil en el secundario número 11 por también problemas en la infraestructura. En este caso había mucho olor a pintura y tuvimos también reflejando los inconvenientes. Los chicos con temas de calefacción. Ayer estuvimos en la marcha que organizaron al Consejo Provincial de Educación y luego se conocieron algunas declaraciones del vicepresidente del Consejo Provincial de Educación donde dijo que los chicos manifestaban pero por algunos problemas de infraestructura, pero también dijo que ellos tenían como claramente marcado que los estudiantes estaban influenciados por ciertas personas. Por ese motivo, ellos nos han pedido un lugar, un espacio, porque tienen ganas de responder a esto o de decir qué es lo que piensan respecto a este tema. ¿Cómo estás, Valen, Andrés? ¿Cómo andan? Bien. Bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, los escuchamos. Bueno, ya desde el primer momento en el que escuchamos la nota, principalmente a mí, como alumno, como el vicepresidente del Consejo del Centro Estudiante, me molestó muchísimo porque nosotros con ella hicimos de todo, nos vimos nosotros, nadie nos influenció ya de primero. Nosotros hicimos todo lo que podíamos y dijimos lo que sentíamos, no lo que nos dijeron. Nosotros ya tenemos una edad donde nadie nos manipula, ya estamos entrando en la adultez y nosotros decimos lo que queremos y nadie nos va a manipular. Y también, por cierta manera, nos trataron de exagerados, de que las condiciones de nuestra escuela no eran así como nosotros las decíamos, que por ahí sí podíamos tener clases y que nosotros nomás ya éramos que no queríamos. Realmente las cosas no son así, a mí realmente yo estoy enojado. La verdad que a mí me gustaría que Enrique venga a nuestra institución y que pase una jornada escolar con nosotros, a ver si realmente es como él dice que somos exagerados, que allá el frío es insoportable, no se puede estudiar. Y nosotros queremos estudiar, nosotros queremos estar en el colegio y tener una jornada completa, que no se puede. Los chicos están sentados hace 3 días. ¿Y a vos te sorprendió cuando escuchaste o cuando leíste ese tipo de declaraciones, o al menos esa parte de las declaraciones que hizo el vicepresidente del Consejo? La verdad que sí. Yo esperaba una respuesta diferente, una respuesta que nos falta respeto a todos los secundarios.
¿Qué te pasó a vos, Vale? A mí igual me molestó bastante, más que nada porque dio referencia a que en mi secundario hay 4 calderas dio a entender que estaban en funcionamiento, lo cual no es así. Bueno, yo ya te expliqué que hay 2 calderas, nada más que funcionan y una que está el motor en Calafate. Entonces me pareció bastante incoherente lo que dijo, más que nada porque no le veo la necesidad de querer dejarnos mal a nosotros con mentiras, porque en realidad no es así. Aparte, dar a entender que nos influenciamos por gente del colegio cuando no es así, porque todos saben que docente o auxiliar que nos ayuda a nosotros le hacen sumario. Entonces, estoy bastante enojada también, no me lo esperaba tampoco, porque yo esperaba una respuesta concreta de última, no dejarnos mal a nosotros. Ujú. Ustedes entienden que con esas declaraciones tratan como de echar por tierra el reclamo, de deslegitimarlo, también subestimar lo que ustedes están haciendo también en nombre de sus compañeros, porque si ustedes están acá es porque tienen una responsabilidad dentro del centro de estudiantes. Exactamente, aparte, no me va con las mentiras, no me parece que nos quieran dejar mal a nosotros y querer tapar todo, haciendo eso con mentiras, porque lo que están haciendo es querer dejarnos mal a nosotros para tapar lo mal que están haciendo ellos con la educación. Nuestras escuelas, tanto el 17 como el 36, como las que fueron ayer, que son el 39, el polivalente del 11, no están en condiciones de estudiar. Yo entender que en el polivalente alguien apaga las calefacciones, como que los mismos chicos apagan las calefacciones, cuando yo creo que no es así. Aparte, nadie tiene la autorización de entrar a la parte donde están las calderas. Entonces, yo creo que no tendría nada que investigar hablando del polivalente, porque nosotros venimos a representación de todos los que estuvieron ahí. No tiene nada que investigar, porque yo dudo mucho que los mismos chicos del colegio que conviven ahí hace 5 años, que tienen que estar ahí 5 años, sean los mismos en apagar las calefacciones. Ustedes ayer en la reunión que cuando estaban en la puerta del Consejo de Educación los hicieron ingresar para hablar con funcionarios, ¿estaba presente Ismael Enríquez en esa reunión? ¿Estuvo? No, estaba Alejandro Maidana, que es el subsecretario, Horacio y Nelson, que no me acuerdo bien el cargo que tienen. Ellos nos explicaron que iban a ir a recorrer todos los colegios y que ese mismo día nos iban a llamar para hacer una reunión, me iban a llamar a mí para hacer una reunión y ir con todos nosotros. Eso iba a pasar ayer a la tarde. Sí, es más, pasó, nosotros fuimos a Infomedia con Tadeo, otro chico del 36, y no sé si habrá sido porque vieron la entrevista o qué, pero nosotros estábamos ahí y 6:15 nos mandaron un mensaje que 6:30 nos esperaban en el coche. Entonces fuimos con Tadeo porque no va como representante de los... Bien, ¿y qué pudieron hablar en esa reunión? Nos dieron una fotocopia donde dice cada... Bueno, que tienen todas las instrucciones que tiene el colegio, sí, todo lo que iban a arreglar, lo cual todavía no sabemos si creerlo, porque por ejemplo en el 36 dijeron que habían arreglado cosas, ya que todavía no las arreglaron, dijeron que habían entregado matafuegos, los cuales todavía creo que no los entregaron. Habían... Porque vos sos del 36, Andrés. Yo llegué ese día, yo llegaba tarde al colegio, llegué y yo ya había leído esas cosas, que habían entregado matafuegos, supuestamente habían entregado 9. Decía exactamente la hoja que era hoy, se han entregado 9 matafuegos. Sí. Llego al colegio, no había ni uno solo colgado y habían 2. Uno que está vacío, que es completamente inútil, no sirve, y otro que está cargado, pero son 2. Realmente tienen que haber más en este colegio. Eso no puede estar permitido. Si no hay matafuegos de día de mañana, puede llegar a pasar, por desgracia, un incendio, no tenemos cómo apagarlo. Y además es increíble que desde el Consejo Provincial de Educación se mande una especie de circular o notificación, como sea la denominación, diciendo que entregan X cantidad, en este caso de matafuegos, y que no sea cierto. Claro. Exactamente, en el 11 igual habían dicho que el olor a pintura ya no se iba. Hablé con bastantes chicas del 11 y dijeron que el olor a pintura seguía ahí, que la rectora les dijo que no había ido nadie a supervisar el colegio y que también les dijo que quedaba en cada padre matar o no a los chicos. Como para ir finalizando, ustedes ayer cuando tuvieron la reunión esta, ¿ya sabían de estas declaraciones? ¿Todavía no? Sí,
que ya sabíamos de todos, más habíamos salido de responderle a Ismael en su media. Entonces por eso nos pareció medio raro que nos hayan llamado juntos después de que terminamos la prueba. ¿Y hablaron de ese tema? ¿Se tocó ese tema en la reunión, las declaraciones que él había hecho? Ni él lo tocó, ni ellos lo tocaron a ese tema, ni nosotros tampoco. Es más, dieron a entender, como hizo Israel, como que alguien precisamente apagaba las calderas de polivalente y cosas así. Bueno, chicos, nosotros vamos a seguir atentos a lo que suceda en sus colegios. En el transcurso de la semana, ¿ustedes ya tienen algo pensado, algo pautado para la semana que viene? Mira, nosotros nos dijeron que el lunes en teoría están todos los colegios en condiciones, que el fin de semana se ponen a trabajar sí o sí. Yo mañana, día sábado, tengo que ir al colegio temprano. Entonces yo les dije, yo voy a ver si hay gente trabajando. Donde no haya gente trabajando, los llamo a ustedes.